Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas a la tutoría de Joaquín de su primera sesión, donde abordó claves para ser psicólogos en el fútbol. Esperamos que sea de mucho provecho para todos, para todas, preguntarle todo lo que cada uno quiera. Recuerdo que el primer turno era para Obed, si no me equivoco. Creo que él se quedó con la pregunta pendiente al final que por tiempo no pudo formularla. Así que para aquellos que puedes darse el caso, que tengan la cámara durante un ratito, no pasa nada. Si te puedes poner la cámara 10 minutos y después por cuestiones personales necesitas quitarla, no pasa nada. Pero entre más tiempo estén, siempre es mucho mejor, ¿vale? Entonces se los agradecemos, siempre a ser posible. Por un lado, siempre que puedan, ¿no? Evidentemente, si están en el trabajo, hay personas pasando, están incómodos, pues no lo hagan. Pero si la ponemos también es un ejercicio que nos sirve para mantenernos más atentos, ¿vale? Y, y en ese puntito recuerden eso, los protagonistas son ustedes, son como los futbolistas en un equipo de fútbol. El trabajo es para ustedes, así que sacarle el máximo provecho de esta sesión para disfrutar y para sacar el máximo partido de Joaquín. Así que adelante, Joaquín, encantado de Muy bien. saludar. Muchas gracias, Santi. Buenos días, buenas tardes a los participantes en estas tutorías que, como sabemos, tienen una finalidad que es fundamental, la de no solo aclarar conceptos vinculados a la clase que tuvimos la semana anterior, sino también para profundizar en otros temas que a lo mejor ni siquiera se trataron en esa clase, en esa conferencia. El sistema que tenemos de trabajo pues, nos permite que cada uno de ustedes durante una semana tengan en cuenta aquello que ven en la clase. Esa clase es una clase marco donde sirve para tener una visión del profesional que tiene ya experiencia en el ámbito del fútbol, años de experiencia, diferentes clubes, diferentes personas, diferentes futbolistas, diferentes entrenadores, diferentes staff. Y ahí, desde esa experiencia de cada uno de los ponentes que tenemos en este curso, tienen que ir extrayendo lo que les decía el martes pasado, su propio método de trabajo. Cuando hablamos de las claves para ser psicólogo o psicóloga del deporte, hablamos de claves también para ser una persona que encuentre un método de trabajo que le vaya a funcionar bien. Ese método de trabajo, desde mi punto de vista, debe ser único, pero sí, desde luego, transferible. Único porque lo creas para ti buscando que realmente funcione, probando aspectos que te han funcionado o que le han funcionado a otros hasta encontrar el tuyo, pero se puede transferir, se puede trasladar a otras personas para que se beneficien del aspecto psicológico que tú ya has probado y que te ha funcionado bien con sus respectivos clubes o con sus respectivos personas vinculadas a los clubes, con sus respectivos entrenadores, staff, directivos, árbitros o incluso, lógicamente, los más importantes, los jugadores. Y desde ese punto de vista me gustaría que enfocásemos esta tutoría viéndola con un enfoque de lo que se trasladó en esa sesión, pero también con un enfoque mucho más abierto desde la búsqueda de ese método, desde la búsqueda de las claves propias que deben servir para crear ese método y desde luego desde cómo cada uno de ustedes, encontrando ese método, también deben buscar la excelencia como profesionales. Y hoy mismo estuve comiendo con una persona, en este caso del ámbito del balonmano, pero que es un deporte colectivo, donde hay jugadores, donde hay entrenadores, donde hay staff, y él me decía, tuve experiencia a lo largo de mi vida como jugador con varios psicólogos deportivos, y hay algunos que puedo decir que eran malísimos. La verdad, cada vez que se acercaban al vestuario, al vestidor, era mejor escaparse, porque era una pérdida de tiempo, no nos servía de nada. Otros eran buenísimos, es decir, nos han servido a encontrar los caminos para rendir mejor mentalmente, nos han servido para reflexionar en momentos que eran claves, nos han servido para sacar el máximo rendimiento individual de cada uno de los jugadores. Es por ello que, como en cualquier profesión, el psicólogo o la psicóloga del deporte puede ser muy bueno, puede ser regular, puede ser malo o puede ser nefasto, malísimo. Desde luego, alguien que está haciendo un curso como este, que es tan específico, me imagino que debería solo partir de dos etiquetas, de la de excelente profesional o muy buen profesional.
Yo espero que lo tomen así y que tengan ya esa etiqueta bien puesta, como que son muy buenos profesionales o van a ser muy buenos profesionales o excelentes. Para ello, las claves, algunas de las que vimos desgranando todos los momentos por los que pasa un profesional de la psicología del deporte, desde que entra en un club hasta que va a los entrenamientos, va a los partidos o acaba una temporada, fuimos viendo todos los aspectos, dónde se debe colocar, qué aspectos tiene que tener en cuenta, con quién tiene que interaccionar, sabiendo que en todo momento, como profesional de la psicología del fútbol, eres una persona que debe cuidar todos los detalles. Con quién interaccionas, cómo interaccionas, en qué momentos, en qué lugar, en qué situaciones, en qué contextos, cuándo intervenir, cuándo no intervenir, cuándo delegar, cuándo asesorar, cuándo decir que no, cuándo decir que sí. Todos estos aspectos son importantes. Espero que esta introducción rápida sirva para desencadenar una serie de preguntas, reflexiones que puedan realizar, que sirvan para todos. Estamos ahora en un proceso interno que tiene dos objetivos. Una, cambiar lo que vienen viendo con mi compañero Ricardo y volver otra vez a lo que vimos la semana pasada. Y dos, lo más importante, un proceso de aprendizaje interno, donde de cada una de sus cuestiones o planteamientos deben aprender todos. Esa es la riqueza que tiene esta tutoría. Así que vamos a ello. Empezamos, como es obligado, con Obed, que fue la última persona a levantar la mano y le corresponde ser el primero en abrir esta tutoría. Adelante, Obed. Buenas tardes. Gusto saludarlos a todos. Yo quiero hacer una pregunta. En este momento estoy trabajando con un futbolista. No soy el psicólogo del club, trabajo con él. Él buscó una opción, trabajo con él. Y el trabajo ha sido muy bueno. Hemos visto buenos resultados, pero ya estoy atorado porque ha mejorado bastante, pero él es bastante perfeccionista. Entonces, él busca una perfección, porque me ha dicho, es que a mí no me gusta equivocarme. Incluso cuando le va muy bien, él siempre tiene la necesidad de seguir mejorando. Entonces, hay ocasiones en que yo veo el partido por televisión o voy al estadio y yo salgo muy contento y lo veo a él con una cara de, no, es que viste que fallé en esto. Entonces, deja de ver todo lo bueno, todo lo que mejoró y se enfoca en ese pequeño detalle que a lo mejor fue un 8 y él quiere que sea un 9, 5 o un 10. Bien. El perfeccionismo, la búsqueda de la excelencia bien enfocada es una maravilla y nos viene muy bien ese perfil de jugador que quiera mejorar, que quiera realmente sacar siempre un 10 en sus calificaciones del juego y de todo su encuentro, pero mal enfocado hace mucho daño porque se está hiriendo a sí mismo, se está haciendo daño a sí mismo con ese tipo de pensamientos. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ahí, lógicamente, tenemos que educar a ese jugador para que vea que está en un proceso, que no debe valorar en absoluto por el resultado de un encuentro determinado, por las acciones que ha tenido, por esa valoración de un 7 o de un 8, sino que lo que tiene que valorar es el proceso. Tenemos que trabajar con gente que es muy perfeccionista en que si hay de 10 cosas, hay una mala y 9 buenas, que se centren en las 9 buenas. Y la mala, lógicamente, hay que trabajarla. Y lo importante es que se centre en el proceso y no en el resultado. Proceso para mejorar ese aspecto que no te salió tan bien como querías. Pero en vez de darle vueltas a qué mal me salió, qué descontento estoy, qué triste estoy descontento con mi rendimiento, tendría que haber mejorado, en vez de darle tantas vueltas a ese resultado, no salió bien esto, ¿qué vamos a hacer? Y también vamos a darle valor a todo lo que se hizo bien. Se hicieron bien otras 9 cosas. De esas 9 cosas, ¿qué hemos aprendido? El enfoque correcto es aprender de cada partido. Que tenga la conciencia de que sea un partido donde te salió mejor o te salió peor, has aprendido. Cuando un jugador de fútbol encuentra esta perspectiva y la interioriza, minimiza muchísimo lo que nos acaba de comentar Obed. Desde el punto de vista de que se focaliza en lo realmente importante, que es en el proceso de mejora constante. Si son 19 jornadas, 18 jornadas de liga o 38 jornadas como es en España, es
38 oportunidades de crecimiento, 19 oportunidades de crecimiento, independientemente de que sea un buen partido, un partido regular o un partido malo para ti. Siempre debes tener la sensación de que has crecido. Con la parte emocional de que si es un mal partido para ti, estés fastidiado, estés dolido, pero tiene que ser momentáneo ese duelo. Y hay que educar al deportista, al jugador en este caso, para que el duelo sea momentáneo y rápidamente vaya al enfoque de aprendizaje. Muy bien, no estamos contentos, yo no estoy contento. Tú como vet no estás contento porque no le salió bien. Tú no estás contento como jugador. Ya dejamos de llorar, dejamos de justificarnos y centrémonos. ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Aprendamos para que en el siguiente partido, si tenemos las mismas situaciones, las hagamos mejor. Entonces cambia el chip de ese jugador. Hey, gracias. Todo eso que comentas, Joaquín, se lo he comentado, lo hemos platicado. Incluso él coincide conmigo. El problema es que el siguiente juego me dice, él utiliza mucho la expresión mi sangre. Dice, es que mi sangre, yo quiero que algún día mi partido sea perfecto. ¿Vale? Y entonces ahí ya me desarmo. Entonces le digo yo, es que entiende que el error es parte del juego. No Fantástico. vamos a ser perfectos. Pero él está en esa lucha. Entonces le digo, creo que estás perdiendo el tiempo en buscar ese resultado porque tal vez nunca ocurra. O sea, tal vez nunca tengas el objetivo perfecto. Pero entonces, al final de cuentas, termina la temporada. Cada vez que ya tengo 2 años con él está contento porque ha mejorado, pero siempre le genera mucho ruido eso de, viste esa que fallé, y le digo, pero hiciste 6 muy buenas, 7 muy buenas, tuviste un gran partido, gran colaboración, aportaste, participaste, pero él siempre está centrado en eso. Entonces, ya yo cuando, y lo confieso, cuando me aborda ese tema, ya me genera un poco de, no malestar, pero no es cómodo para mí porque lo hemos hablado, bueno, lo hablamos todos los juegos. Bien, entonces ahí estás en un momento donde tú tienes que ayudarle a que tenga un sistema de valoración de los encuentros apropiado. El sistema de valoración del encuentro tienes que perfeccionarlo con él, porque de nada sirve cómo lo está valorando. Como lo está valorando, al final se hace daño, no le sirve. Entonces, ¿para qué seguir con ese sistema de valoración? Seamos inteligentes, no valoremos los encuentros como lo estamos haciendo hasta ahora porque no nos conviene. Busquemos un sistema de valoración del encuentro objetivo, muy objetivo, con aspectos muy concretos que te permitan sacar conclusiones y ese crecimiento que te indicaba. Es decir, tenemos que convencer al jugador de que hay otras maneras de valorar el encuentro, más allá del que él está valorando en este momento, porque no es bueno ni para él, ni en este caso para ti como profesional, porque tú también te sientes mal, porque siempre volvéis al mismo punto de partida y siempre le está haciendo ruido lo mismo. Dejemos de que nos haga ruido esto, pactemos, tú como profesional con el jugador, pactáis un sistema de valoración que vais a ejecutar y ese sistema de valoración que sea muy objetivo, muy centrado en objetivos de rendimiento que dependan de él, no objetivos de resultado, objetivos de rendimiento que dependan de él, para que producto de ese rendimiento que depende de él se pueda valorar de 0 a 10, de 0 a 5, en la escala que queráis, desde su propio rendimiento. Todo lo que dependa de él se puede valorar. Lo que dependa de otros aspectos ya es más difícil de valorar, ya no dependen solo de él. Yo es como iría en este caso. Obed, ¿estás? Creo que se quedó Sí, pensando, por lo menos se quedó pensando. Obed, ¿está bien? Sí, ¿Alguna duda? no, está perfecto. De hecho, solamente comentar que lo que he implementado y que es lo que mejor me ha funcionado es que al final del juego yo le mando un cuestionario por medio del celular, del WhatsApp, le mando un cuestionario, él me lo contesta y ahí la evaluación sale muy bien y luego elaboro el tema. Pero concuerdo, o sea, al final de cuentas es centrarnos en la evaluación que menos daño le haga a él o que menos conflicto le genere. Eso lo tengo muy claro. Lo que pasa es que me siento a veces un poco
poco rebasado en su insistencia. Pero al final de cuentas, el lunes ya está listo para el trabajo y sigue trabajando perfecto. Pero yo creo que el día del partido lo sufro más yo que él por ese detalle que tiene. Bien, pero nunca te olvides, Obed, que tú eres el que dirige las sesiones, tú diriges las sesiones, tú marcas los tiempos de las sesiones, aunque sea él el relevante, pero tú tienes que poner un poco de orden para que él piense en lo que haya que pensar en los momentos apropiados. Si no tiene un buen sistema de evaluación, tú como profesional le debes decir hay que mejorar el sistema de evaluación y así sucesivamente. Sí, creo que ya con esto termino. Creo que pasa mucho con la percepción que tiene él de fallar. Claro. O sea, tiene que ver con toda la formación que él tuvo desde casa, sobre todo desde casa. Y tiene ahí un conflicto que ha mejorado mucho, pero le sigue generando ruido de, es que si hubiese hecho, hubiera completado el juego perfecto. Ese, creo que ahí está el origen y poco a poco hemos mejorado, pero sí lo quería tocar porque a veces me veo un poco conflictuado con eso, pero de ahí en fuera creo que vamos bien. Fantástico. Muy bien, creo que continuaba, me parece que David fue el segundo que levantó la mano. Si yo le doy la ¿Preparados? palabra a Daniela, si me permites. Vale, está bien. Adelante, Daniela. Hola. Bueno, escuchaba nuevamente la sesión pasada y usted nos hablaba como de las etapas o de las fases que se dan, ¿no? Desde el estilo del entrenador, las charlas, y a mí me surgía como, ¿qué pasa con el marcador, no? O sea, el fútbol es como esta parte de, se mide por el marcador, obviamente un marcador a favor y por resultados. Entonces, también mencionaba algo de las presiones, la presión hacia el entrenador, y justo le quería preguntar eso, desde su experiencia, ¿usted cómo detecta o cómo observa la presión en el entrenador y cómo la trabaja? Fantástico, muy bien. Pues Daniela, personalmente es de una de las cosas que más me gusta. Lo que acabas de preguntar, a mí profesionalmente es de lo que más disfruto. Y una vez que ya conoces al entrenador, que conoces cuál es su estilo, que lo ves en el día a día de entrenamiento, que conoces cómo piensa, que conoces cómo se emociona, cuándo se emociona, que conoces cuándo está enfadado, conoces cuándo muestra ira, cuándo se está conteniendo. Es decir, ya tienes un conocimiento amplio del entrenador, pasamos a los partidos. Y en los partidos entra la psicología del marcador, entra la psicología de cada jugador, de cada línea incluso, y siempre hay que ser primero muy empático, profesionalmente hablando, muy empático, ponerse en la piel del entrenador. Y hay ciertos comportamientos que el entrenador va a mostrar en el campo. Tenemos entrenadores que están más tiempo sentados que de pie, otros que están más tiempo de pie que sentados. Hay entrenadores de muchas instrucciones, otros de pocas instrucciones. Ahí hay que respetarlo, es el estilo de entrenador. Si tú quieres abordar algún aspecto vinculado al número, a la cantidad de expresiones que va a lanzar en un partido, la calidad de esas expresiones, si está de pie, si está sentado, lo puedes hacer, valorando el rendimiento. ¿Cómo puedes rendir mejor, entrenador, si estás de pie? ¿O puedes rendir mejor si estás sentado? ¿En qué momentos debes estar de pie? ¿En qué momento tienes que estar sentado? Cuando hablas con los jugadores que están del otro lado de la cancha, ¿cómo te diriges a ellos? ¿Gesticulas? ¿No gesticulas? ¿Hablas más alto? ¿No hablas más alto? Cuando estás con los de este lado de la banda, ¿qué haces? Todo eso es para tenerlo en cuenta. Vemos cuál es el modelo de entrenador y qué es lo que funciona bien. Es decir, tú tienes que tener listado de todos los comportamientos de ese entrenador y vincularlos al rendimiento del entrenador. ¿Cuándo rinde mejor el equipo con este tipo de comportamientos? Cuando el entrenador está muy insistente, con gestos muy agresivos, el equipo parece que, en España se dice sube de marcha, es decir, aumenta la velocidad, aumenta la presión, son más intensos, son más agresivos, positivos. Bien, entonces es un arma que nosotros lo localizamos y lo observamos. Entrenador de pie, con gesticulando muy fuerte y gritando muy fuerte, el equipo sube una marcha,
aumenta una marcha. ¿Es más impactante? Vale, lo tenemos. ¿Eso qué nos permite? Según cómo vaya el partido, según cómo vaya el marcador, según cómo se vea el equipo, tú estás observando al equipo, pero estás observando al entrenador. Y ves una primera parte donde vamos 0-0. Ves que el entrenador en un par de momentos gritó y gesticuló. Y tú en el descanso le puedes decir, ven aquí, señor entrenador. Hubo 2 momentos donde has gritado, les has hecho así, pero fue descontrolado. No fue porque necesitaba el equipo un impulso. Lo hiciste porque te cabreaste, te enfadaste. Y como te enfadaste, perdiste el control. No nos sirve. No estamos trabajando bien ahí. Ahí es donde se le dice al entrenador, tienes que tener cuidado porque si tú un arma, que es la de que sean más agresivos, la utilizas cuando no debes, el equipo se descontrola. Y entonces ahí el entrenador normalmente te dice, pues tienes la razón. Por 2 veces me fui del control del partido, me fui del autocontrol. Y claro, ¿quién le va a decir eso? Solo se lo dice el profesional de la psicología del deporte. La persona que sabe de esto, que está observando y que observa algo que sabemos que funcionaría en otro tipo de situación, pero en esa situación no es bueno que lo utilice. Y eso para mí es lo que diferencia a un psicólogo top, a una psicóloga top, de una psicóloga buena o normal, o mala o regular. Tener la capacidad de detectarlo y después de transmitírselo al entrenador en el momento apropiado. A veces hay que esperar al final de un partido, ese partido se acaba ganando, entonces se lo puedes trasladar ahí. Si se acaba perdiendo no es el momento de trasladárselo, se lo trasladas al día siguiente. Pero a través de la observación, pero previamente para que esa observación sea efectiva, tienes que hacer esa relación de comportamientos del entrenador con rendimiento. Rendimiento bueno del entrenador en esta situación, en esta, con el marcador a favor, con el marcador en contra, cuando el equipo necesita un impulso, cuando el equipo necesita calma. Claro, ¿cómo puede haber entrenadores que salen al área técnica y se ponen a decir calma, calma? Y él está súper nervioso, gritando y así, calma, calma. Los jugadores miran para allí, que muchos no lo están ni escuchando, y lo único que ven es a un hombre, a una mujer haciendo así como entrenador. Entonces, eso es incongruente completamente. Entonces, ahí hay que pararse con el entrenador y decirle, ¿cómo le puede pedir a los jugadores que tengan calma y usted estar nervioso, fuera de control, haciendo así? No, eso no puede ser. Ahí es donde está el trabajo con el entrenador. Ok. Y, por ejemplo, ahí cuando, bueno, se trabaja en club y entra como la presión de directiva. Bien. ¿Al entrenador o a la psicóloga? Al entrenador. Al entrenador. Lógicamente, la presión de la directiva entra previamente a un partido. Es decir, entra la presión, la típica presión, no sé si ocurre también en tu país, en su país. Aquí en España la presión típica es cuando sale un directivo y dice, no hay problema, creemos en el entrenador, confiamos en el entrenador. Cuando dice que confían en el entrenador, todos los entrenadores se ponen con las orejas así, como diciendo, no, estoy en la calle como pierda este partido. Entonces se ponen nerviosos. No hay que huir, no hay que marcharse, no hay que huir de la realidad. Si hay presión de la directiva, hay que hablar de la presión de la directiva. Yo hay un entrenador que tenemos en el Celta que estaba en la cuerda floja, estaba a punto de que la directiva dijo, no, confiamos en este entrenador. Y él ya dijo, uy, estoy mal, ¿no? Y yo le dije, no, no es que estés mal, es que si pierdes este partido te vas a la calle seguro. Y entonces él me dijo, jo, no me digas así, por favor. Y yo, pero si tú ya lo sabes, solo que nadie te lo dice. Todo el mundo te dice, venga, tú ánimo, tú no hagas caso que ya dijeron que confían en ti. Y yo, no, la realidad es que hay que ganar este partido. Para nosotros es una final. Y ojo, para nosotros como equipo, tú como entrenador y yo como profesional que te estoy ayudando. Vamos a tomarlo como una final, vamos a trabajarlo como una final, mayor autocontrol que nunca. Es momento de que tú le transmitas a los jugadores de que es un partido importante para ti, pero al mismo tiempo que tienes control y que sabes estar en cada momento. Y así fue. Y es que en este caso salió fantástico porque ganamos ese partido, después empatamos otro, ganamos otro, perdió uno, después ganó 2, después ganó 3 y ahora está, bueno, ahora pasó de estar casi en la calle a ser un entrenador muy cotizado. Es que esto es así, es el fútbol, pero es el fútbol bien trabajado, bien trabajado. Ok, bueno, tengo otra pregunta. Hablaba de los condicionantes psicológicos y hablaba como de los suplentes.
obviamente todos los jugadores son importantes, ¿no? O sea, los titulares, suplentes y los que no son ni convocados. Sí. Pero con estos que son suplentes y no convocados, ¿cómo trabaja usted? Muy bien. Es realmente duro. Hay que ser empático con los jugadores. Un jugador, una jugadora que por desgracia no va ni convocada, una jugadora o un jugador que siempre es suplente, que va al banquillo pero nunca sale, ni siquiera calienta. Es duro, hay que reconocer que es duro, pero hay que también reconocer que es una parte del fútbol. Es una parte del fútbol, tenemos que educar al jugador o a la jugadora de que como parte del fútbol su obligación es dar lo máximo en los entrenamientos, es conseguir que en los entrenamientos dé lo mejor de sí, no para ser titular, que ojalá sea titular, pero no depende de él, sino por él. Como jugador o como jugadora tiene que luchar en el entrenamiento para hacer lo mejor posible. Rubén Domínguez, que nos acompaña, estuvo trabajando con un jugador de España, de la Liga de España de Segunda División, que contactó con nosotros y no jugó, es que no jugaba. La directiva ya lo quería vender, lo quería apartar, el entrenador tenía órdenes de que no jugara y él iba cada semana a entrenar. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Plantear objetivos semanales y darle muchísima relevancia al objetivo semanal, no al de jugar o no jugar, porque sabemos que en muchos casos no va a jugar, pero sí el objetivo semanal. Objetivo semanal donde va a estar entrenando. ¿Qué nos planteamos en el objetivo esta semana? Esto otro, lunes, martes, miércoles, jueves. Si puede ser hablar con el entrenador y que le refuerce durante la semana, aunque después no lo convoque, pero que le refuerce. Buscar un progreso semana a semana. Crecimiento personal. Eso es lo que buscamos con ellos. Ok, gracias. Joaquín, perdón Adelante. que interrumpa. Nada más con referencia a la pregunta que hizo la compañera. Ahorita hablabas sobre el momento de la intervención. A mí me tocó trabajar hace tiempo en un equipo de segunda división y yo me ponía en una posición donde estaba muy cerca de la banca, ¿no? Y teníamos un entrenador que era muy reactivo con la cuestión del arbitraje. Entonces, como él sabía que yo manejaba bien la cuestión de las reglas de juego, él empezó a escucharme. Cuando él perdió un poco el control, yo le decía, calma, calma, ya. 2, 3 palabras y él se calmaba. Bajaba, iba y se sentaba. Entonces funcionaba. Pero, por ejemplo, ahora aquí en la ciudad hay 2 equipos de primera división y en uno de ellos el director de fuerzas básicas no permite que nadie entre al vestidor más que el cuerpo técnico, o sea, no puede entrar el psicólogo. Entonces, no hay forma de hacer intervención ni al inicio, ni a medio tiempo, ni al final. Y a veces se requiere esa intervención a medio tiempo, como bien lo mencionas. Ahí, ¿cuál es la recomendación? O sea, preparar antes del juego, o sea, hablar con el entrenador, o ya de plano esperar al día lunes, el día que se retomen los entrenamientos, o ¿cuál es la recomendación? Muy bueno, Bet. Es una situación difícil cuando te limitan tus posibilidades profesionales. Yo nunca entenderé eso de la limitación a vestidor, la limitación a una charla técnica. No lo entiendo. Me ocurrió en primera división, me ocurrió solo con un entrenador, pero me ocurrió también. Un entrenador que no quería que fuéramos a vestidor ni que fuéramos a las charlas técnicas, porque decía que eso era un aspecto solo de él y de su staff cercano. Y yo le tuve que explicar por 3 ocasiones de que mi trabajo no era, a mí tanto me da que los colocase un 4-4-2 o un 5-3-2, que tanto me daba la parte táctica, pero que quería ver la reacción de los jugadores ante el mensaje. Si algún jugador tenía duda, si algún jugador perdía confianza por lo que estaba trasladándole. Y llegó a pensárselo. Aunque su idea era que no, me dijo, bueno, déjame pensarlo y mañana te digo a ver si puedes estar en vestidor. Y al día siguiente no me dijo nada. Y le dije, ¿puedo entrar en vestidor? Me dice, no, Joaquín, no, mejor quédate ahí. Es decir, que no le sirvió. Y eso que se lo expliqué una segunda vez, una tercera, y le dije, mira, yo no es por nada, pero creo que te puedo servir de valor si estoy dentro, pero no quiero insistir más. Y no me dejó después de 3 veces. Este entrenador, una vez que lo votaron, que lo echaron, me escribió y me dijo,
creo que me equivoqué, me gustaría verme contigo porque tal vez hubo aspectos que podíamos haber hecho mejor entre ellos, que hablásemos de estos aspectos del vestidor, tal cual. Después reflexionando se dio cuenta, pero no durante. Y siendo en primera división, la máxima liga. En estos casos, yo soy partidario de que lógicamente hay que aceptar cuando no te permiten ciertas cosas y después hay que buscar los momentos adecuados para trasladar información, momentos adecuados para evaluar, para comunicarse con el entrenador, con el staff, incluso con los jugadores. El momentum. Es muy importante en psicología del deporte y es algo que no se habla nunca, los momentos. El momentum es fundamental desde mi punto de vista. Cuándo hacer una intervención, cuándo no hacer una intervención. Y hay que valorarlo siempre según cómo es ese entrenador y según cómo es ese equipo, según las circunstancias del equipo. A mí a veces sí que me han preguntado, ¿cuándo es el mejor momento para una charla técnica? El domingo después del partido en vestidor, el lunes por la mañana, el lunes por la tarde en el entrenamiento, los citamos fuera del entrenamiento, ¿qué hacemos? Y yo ahí valoro por cómo está todo el equipo y le digo, yo creo que es mejor con naturalidad, que ahora pase el día, las emociones están ahora a flor de piel, no es mejor no tocar nada, vamos a enfriar un poco el tema, mañana por la tarde en el entrenamiento y ni siquiera en vestidor, vamos a salir al campo y en el campo le damos una charla técnica, muy distendida y muy corta, muy breve, porque el equipo está emocionalmente que necesita poca información, pero que sea impactante. Entonces, vamos trabajando con el momento y los impactos. Por lo menos es lo que yo te recomiendo que hagas, Obed. Valoración de cómo está el equipo, cómo está ese entrenador y ver cuándo hablar con él, en qué momento y de qué manera. Si con más información, menos información, más impactante o menos impactante. Joaquín, Sí. Roberto, en relación a lo que venías comentando, pregunta sobre las dificultades cuando el entrenador no se deja ayudar. ¿Vale? ¿Tendrías algo que añadir en este aspecto? Que voy a decir algo que no es correcto. ¿Puedo? ¿Me dejas, Santi? Cuando eres joven tienes paciencia. Cuando ya eres más mayor, yo ahora, por ejemplo, ya soy más mayor y ya no tengo paciencia. Yo cuando era joven tanto me daba el entrenador. Bueno, tampoco ahora no soy un viejo, que nadie que soy un jovenzuelo, pero vamos a hablar de joven o mayor en psicología del deporte. Yo llevo desde el 99, llevo unos cuantos años en psicología del deporte, llevo muchos años, 24 años trabajando en psicología del deporte. Uno de los primeros entrenadores que tuve en fútbol, no sé en qué año sería, 2004, 2005, de los que no querían trabajar con psicólogo del deporte. Me dijo claramente, esto no va para mí, búscate a otros. Y yo con toda la ilusión de un joven que lleva poco tiempo, le decía, no, bueno, no hay problema, tiene toda la razón. Entonces buscaba estrategias constantemente para acercarme a él y darle un mensajito, otro mensajito. Y poco a poco ir acercándome hasta que se consiguió colaborar con él. No sé si recuerdas, Santi, Rápido de Bouzas. Sí, sí. ¿Te acuerdas? En Rápido Bouzas, cuando estuviste tú en Santiago, sí. Que viniste conmigo algunos lunes. ¿Te acuerdas de aquel entrenador de tercera división que tampoco al principio nos dejaba entrar en vestuario y al final acabamos colaborando con él, pero a tope? Bien, pues eso tienes esas ganas. ¿Qué me ha pasado ya pasó ahora 2 años, año y pico, 2 años? Primer equipo en el Celta, primera división. Llega un entrenador que no quiere colaborar conmigo. Me lo dice claramente, me dice, tú trabajas con todo el mundo menos conmigo. Y yo le digo, pero es que en mi método de trabajo tú eres fundamental. Y probé varias cosas. Una, hablar con él individualmente. Otra, hacerle un informe justificando todo el trabajo y cómo sería el trabajo. Y la tercera y última, hablando otra vez con él, porque me llevaba muy bien con él, y decirle, mira, este trabajo te puede servir para esto, para esto, para esto. ¿Tú no lo ves? Y me dice, no, yo prefiero que no. Y yo, vale, pues no hay problema. Y le dije, chao. Y me fui del primer equipo del Celta. Claro, ahí yo ya no tengo la paciencia que tenía hace 20 años o hace 15 años, cuando el reto era conseguir que este entrenador trabajase conmigo. Yo ahora ya, a estas alturas de mi vida, no. Por eso no soy políticamente correcto y a lo mejor solo debería decir la primera parte. Tengan mucha paciencia, vayan poco a poco, vayan dándole valor. Si se tarda un mes es un mes, si se tardan 2 meses son 2 meses. Esto es una realidad. Personalmente, yo ahora no. Yo ahora si en un mes veo que no hay manera después de varios intentos, prefiero salir.
Muy bien, bueno, si es con alguna duda, Roberto nos deja saber, ¿de acuerdo? Bueno, pues creo que te toca, David. Gracias, Santiago, gracias. Dos cosas. La primera es, Joaquín, hablabas de 3 modelos de intervención en Sí. la sesión pasada y después vi el video, y me llamó poderosamente la atención este primer modelo en donde solo la intervención o la presencia del psicólogo del deporte estaría en vestuario. Sí. Y esto puede ser un sesgo personal, porque además me sucedió cómo trabajar con un equipo de fútbol cuando lo único que se te permite es cada semana o cada 15 días estar en un auditorio trabajando con ellos y no estás en la cancha, ¿no? No estás en donde ellos se desenvuelven en su hábitat y donde la observación se convierte en fundamental, porque finalmente es ahí donde uno ve las conductas, las actitudes, las reacciones, las relaciones interpersonales, la comunicación de grupo. ¿Cómo y qué aspectos abordas para que este sea un dardo de precisión? Pues, ¿no? No tienes muchas posibilidades, sino solamente esta. ¿En dónde enfocas tu atención cuando este modelo se presenta? Muy bien, fantástico. Es un modelo que, repito, lo que creo que dije, no sé si lo dije, pero creo que lo dije, que yo no estoy contento con ese modelo. Es un modelo, desde mi punto de vista, bajo mínimos, lo mínimo que se puede hacer, pero va en consonancia del presupuesto que tenga ese club. Si un club no tiene dinero, no le puedes ofrecer un servicio de mucho dinero. Si un club no tiene dinero, o no trabajas con él, o trabajas con el poco dinero que tenga un día a la semana, un día al mes, lógicamente. Es decir, lo que estamos valorando económicamente es el tiempo de dedicación a ese club. Eso, que partamos de eso. No es el modelo ideal, igual que no es el modelo ideal lo del psicólogo bombero, lógicamente. No es el modelo ideal, ninguno de los dos. El modelo ideal es estar profesional en un club, si puede ser todos los días, a todas horas, para no perderte ni un solo comportamiento, ni una sola situación, no perderte absolutamente nada. Partamos de eso. A partir de ahí, y respondiendo a tu pregunta, David, imaginemos 100 indicadores del rendimiento psicológico de un equipo. 100 indicadores. Si solo vas un día a la semana, no puedes valorar los 100 indicadores. Tendrás que escoger aquellos indicadores en los que puedas trabajar, porque no te da el tiempo para trabajar los 100. Y posiblemente tendrás que escoger muy bien qué 5 o qué 10 indicadores vas a trabajar. Esos 5 o 10 indicadores, ahí está la habilidad del profesional, de escoger aquellos que son realmente potentes y que van a tener una influencia directa en el rendimiento. Y esa es la clave del éxito, para que ese modelo funcione. ¿Es un modelo que funciona? Que tiene muchos riesgos, pero funciona, pero tiene muchos riesgos. ¿Por qué? Porque tú te pierdes la información del día a día, te pierdes la información tuya, es decir, lo que tú observas. Solo te basas en lo que te dice el entrenador, solo te basas en lo que te dicen los jugadores, solo te basas en lo que puedes escuchar en la radio, en la televisión de ese equipo. Es decir, ¿está sesgada la información? Claro que sí, pero son indicadores. Igual que tienes 50 indicadores que puede observar un profesional de la psicología del deporte, tienes 5 indicadores de un entrenador, 5 indicadores de los jugadores. Quédate con los 5 del entrenador, con los 5 de los jugadores. Sean verídicos o no, sean totalmente ciertos y objetivos o no lo sean, pero trabaja sobre ellos. Y ahí lo que hacíamos era trabajar solo con la con la información que nos trasladaba el entrenador y la información que nos trasladaban los jugadores. Rápidamente la poníamos en un cóctel, lo manejábamos y planteábamos desde el principio de semana cómo enfocar mentalmente esa semana y el partido del fin de semana. Así lo trabajamos. Gracias, Joaquín. Sabes que yo recuerdo que en su momento al entrenador que estaba le dije que yo no me sentía a gusto trabajando así porque sentía que ponía en riesgo la credibilidad de nuestra área y el impacto o la influencia positiva que podríamos tener dentro de un club, ¿no? Obviamente Sí. me dijo, bueno, pues es lo que hay, y hay que adaptarse. Y lo otro más que una pregunta no pude evitar hacer esta reflexión y esta autocrítica porque leyendo el documento que nos compartiste,
me quedé pensando hasta qué punto también es responsabilidad de nosotros, los psicólogos y los coaches del deporte involucrados en el fútbol, de acrecentar nuestras competencias para que nuestro trabajo sea mucho más valorado y mejor visto. Y lo digo por esta frase que recurrentemente escucho en algunos entrenadores es, ¿qué vas a saber del fútbol si nunca jugó fútbol? O nunca ha estado en un vestidor, cosas de estas, ¿no? Que sirven como argumento para desacreditar al otro. Y no pude dejar de pensar hasta qué punto también es responsable de nosotros seguir sumándole competencias y sumándole sí, competencias a nuestro trabajo para poder entrar a esto. Era solamente eso, Joaquín, gracias. Buenísimo, buenísimo, David. Completamente de acuerdo. Tenemos que sumar competencias, tenemos que perfeccionar. Si estamos en el fútbol, hay que entender mucho fútbol. Hay que entender el fútbol. No opinar sobre fútbol, lógicamente, pero sí entenderlo. Sí entender lo que es una variante, lo que es una permutar, lo que es un sistema, otro sistema, la metodología del entrenamiento, hay que entenderla, porque hay procesos psicológicos que están inmersos en cada una de estas situaciones técnico-tácticas o físicas incluso, del trabajo físico. Hay muchos elementos psicológicos inmersos en el día a día. Por eso, darle valor, desde mi punto de vista, es decirle al entrenador, yo no fui jugador, pero te puedo asegurar, primero, que sé mucha psicología y que esa psicología la vamos a aplicar directamente a la parte física, técnica y táctica. Siempre bajo tu liderazgo, tu dirección y tu consentimiento, pero vamos a aplicarla ahí. Y verás que le sacamos un poquito más a la parte física, un poquito más a la parte técnica, a la táctica y, lógicamente, a la mental. Qué bueno que está grabado el video, porque esa frase que acabo de decir te la voy a robar así como está, si me lo permites. Claro, te voy a citar, por supuesto. Sin problema, sin problema. Es un regalo para ti. Estupendo. Fabio, adelante, puedes abrir el micro. Si quieres poner vídeo, creo que estás buscando poner vídeo, tienes que quitar la mano. Ahora. O si no puedes, no se te escucha, no pasa nada, pues por nosotros está bien si quieres formularla en viva voz. Te entiendo, ¿eh? Doctor, ahora que comenta eso, la vez pasada en la clase del máster, el doctor Santiago nos comentaba algo muy importante, que debemos de comprender la parte física, técnica y táctica y la psicológica para poder también complementar al jugador. Y creo que eso muchas veces es lo que comentaba el compañero, que para muchos no es bien visto que nosotros los psicólogos comprendamos esa situación. Comprenderla es muy necesario. Mostrar que la comprendes o que eres entendido hay que tener mucho cuidado, porque ahí sí que pueden herirse sentimientos. Puede ver alguna persona del staff o incluso el propio entrenador que estamos metiéndonos en parcelas que no nos corresponde. Por eso hay que cuidar mucho los comentarios. No se pueden realizar comentarios de la parte técnico-táctica o física. Por mucho que sepas, aunque seas casi un especialista en la parte física técnico-táctica, no hacer comentarios sobre esos aspectos, sí en la parte vinculada a la psicología, pero hay que tener mucha cautela para que no se interprete mal un comentario. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Joaquín, te voy a leer la pregunta que dejó Ana, se tuvo que marchar y las formuló. Dice que dentro de los condicionantes psicológicos que comentabas para preparar el equipo para afrontar situaciones adversas, ¿cómo lo trabajas? Y si puedes desarrollar, bueno, un poco más este punto. En situaciones adversas, entiendo, ¿no? Es decir, cuando va mal el equipo está en descenso, el equipo lleva una racha mala, me imagino que estamos hablando de ese tipo de situaciones. Aquí hay muchas fórmulas. La fórmula ideal es la que necesita en ese momento determinado el equipo. Hay equipos que necesitan una charla diferente a las habituales por parte del entrenador, pero que sea el entrenador. Otros necesitan que sea el psicólogo o la psicóloga del deporte. Otros que venga alguien de fuera y que haga un halago o que les halague de lo buenos que son, pero que tienen que trabajar otros aspectos.
es decir, depende siempre del equipo, de esa personalidad que tenga el equipo, de cómo están viviendo la situación. Nosotros hemos trabajado en muchas situaciones, en situaciones de descenso, en situaciones de rachas, y a veces lo que buscamos, y es la conclusión de cualquiera de estas charlas, son impactos. Pueden ser incluso impactos visuales. Prepararle un vídeo determinado donde ellos son los protagonistas y buscar ahí un impacto. Y eso que yo no soy muy amigo de los vídeos, de esto de, pues vamos a darle confianza y le ponemos los 20 goles, 40 goles últimos que metieron, porque así el jugador ya lo asocia que meten goles. No soy muy partidario de ese tipo de vídeos, pero sí de vídeos que tengan un objetivo muy claro hacia lo que necesita el equipo en ese momento. Si un equipo en un momento necesita un grito, pues a lo mejor es el entrenador el que tiene que pegar un grito. Si un equipo en un momento determinado necesita comprensión, pues tendrá que el entrenador ser comprensivo. Si necesitan que sea el psicólogo el que dé un mensaje determinado, porque es la esfera mental la que todos tienen más tocada o más perjudicada en ese momento, pues que sea el psicólogo, y así sucesivamente. Así es como lo trabajamos. Estupendo. Si quieres que ahonde, Ana, cuando escuches a posteriori la grabación, pues puedes escribir a Joaquín o plantearla también a otro profesor. Hay preguntas que es interesante que en un momento dado, si ven que los profesores tienen distintas posturas, pues que planteen la misma pregunta a otro profesor y les da un punto de vista distinto, ¿vale? También ella pregunta si puedes explicar un poco cómo hacer una rejilla de interacción y qué aspectos hay que tener en cuenta en esa rejilla. Interacción con el entrenador, interacción con los jugadores. Yo es que no sé a qué se refiere con rejilla de interacción. Si bueno, yo me imagino no sabría que decirte. Sí, se marchó y vale. Tal vez que la guarde esa pregunta si cabe para la próxima vez que estés en la mentoría, que será en cerca de un mes o algo así. Perfecto. Porque, Ana, no sabríamos, no caí yo de preguntarte un poco, no llegué a ver la pregunta antes, ¿vale? Bien. Entonces vamos a continuar porque nos genera duda. Muy bien, no sé cuál de los dos, Rafa, levantó la mano primero. Mi tocayo, adelante. Vale, Rafa Morales, adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Saludos. Joaquín, ¿qué Hola. tal? Mucho gusto escucharte nuevamente. Igualmente. Aquí sí, escuchando un poquito de ruidos, que estoy en plena actividad. Pero vale, yo tengo una preguntita, yo trato de poner en práctica todo, ¿no? Adelante. De la sesión pasada hice un ejercicio. Quiero pues ver tu opinión, ¿no? ¿Qué tanto es válido después de un partido hacer yo le puse evaluación psicodeportiva después del partido y 2 días después hacer la preparación psicodeportiva del partido que sigue? Entonces yo saqué 5 puntos. Creo que de los que nos mencionaste, cómo nos fue con el árbitro, cómo nos fue con la cancha, cómo nos fue con el público, cómo nos fue con el rival y cómo nos fue en el vestidor. Todo esto desde el enfoque psicológico hacia el rendimiento de la cohesión de grupo, de las conductas de los jugadores, que cada uno de ellos pueda evaluar. Entonces quisiera ver qué tan acertado soy o qué pudiera yo afinar en ese ejercicio. Muy bien, Rafa. El ejercicio es muy difícil valorarlo sin saber si era una necesidad del equipo. El equipo lo necesitaba, lo aceptó bien, no. Eso es lo primero. Si lo aceptó bien, ya tenemos mucho ganado, hemos avanzado. Si no lo aceptó bien, a lo mejor lo aceptó bien porque fue una sorpresa y fue algo positivo. ¿Necesitaba el equipo en ese momento reflexionar sobre esos aspectos? Esa es la pregunta que yo te haría para saber si fue positivo o no fue positivo. Si lo necesitaba, entonces fantástico. Desgranaste algunos de los elementos del rendimiento y así tienes información. Si no lo necesitaba, ya no fue tan bien hecho, lógicamente. Entonces eso es algo que tú lo sabes mejor que nadie. Por cómo fue la reacción de ellos, por cómo fue el resultado, si fue en el momento apropiado, lo que estamos diciendo hoy de los momentos, si fue en el momento apropiado, si era mejor esperar al día después. Esto es la valoración que tienes que hacer tú.
Y con respecto a los aspectos del rendimiento que has vinculado, la cancha, el árbitro, el vestidor, todos estos aspectos están bien, lógicamente. Yo siempre intento que tenga un contexto, todo lo que hacemos, todas las valoraciones psicodeportológicas que se puedan realizar, que tengan siempre un contexto. Y es preguntarse con qué finalidad lo hago. ¿Por qué quiero saber cómo fue con el árbitro? ¿Por qué quiero saber cómo fue en la cancha? ¿Buscamos fortalecer la personalidad del equipo con los árbitros, con la cancha? Ahí es donde tenemos que encontrar muy claramente de para qué vamos a recibir esa información. ¿Cómo vamos a ayudar al equipo a que crezca como equipo con esta información? Si tú eso lo tienes muy claro, pues adelante, esa línea es buena. Le puedes hacer otras preguntas. Le puedes hacer preguntas cómo fue la interacción entrenador-jugador o entre jugadores, cómo fue los refuerzos en la comunicación dentro del campo, si se reforzaron, si no hubo comunicación, si hubo comunicación. Hay muchísimos aspectos que se pueden evaluar. Yo ahí solo te hago la reflexión de, para valorar si fue buena o mala, es según cómo sea el equipo, según la situación y el momento del equipo y lo que necesita el equipo. Es la reflexión que tienes que hacerte, Rafa. Y ahora que ya la hiciste, te permite tanto la post partido como la previa al siguiente partido para que ya tienes todos los datos, tienes la respuesta a la evaluación y tienes las reacciones que tuvieron cuando lo cumplimentaron, cuando lo entregaron. Si ves que es una dinámica que funciona, adelante. Tienes un equipo que te funciona muy bien con esas dinámicas. ¿Ves que hubo reticencias? Cambia la dinámica, no vayas a ese tipo de dinámicas. Entonces ahí es donde tienes que valorarlo. Vale, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Rafa Cano, adelante. Gracias, Santiago. Va más o menos relacionada la pregunta con la que hice un tocayo sobre las dinámicas que se puedan hacer en la intervención, ya que estoy estudiando un posgrado acá en México y uno de los profesores de materia de las variables de rendimiento nos mencionaba que se podían hacer cierto tipo de ejercicios precisamente para desarrollar o fortalecer estas variables. En el entendido de que en el fútbol, pues los futbolistas les puede parecer esta intervención medio chocante por esto que estamos hablando, y hasta los entrenadores también, cierta intervención y hacer como jueguitos lúdicos o algo ya en una etapa ya de nivel elite o de nivel profesional. ¿Qué tanto, Joaquín, este tipo de intervención muy basado en lo vivencial se pueda valer cuando precisamente hablamos de esta parte que les pueda parecer chocante, o es una intervención más ligada hacia tipo coaching, llevarlo más hacia la mayéutica para en esta parte pues de ser conscientes de ciertas situaciones que están faltando, que están restando en el desempeño del futbolista y ya integrarlo en la metodología que está llevando ya sea el preparador físico y el entrenador el DT en su etapa, en su microciclo, más que aparte hacer otra actividad que probablemente también al preparador físico le pueda parecer fuera de tiempo y una sobrecarga, ¿no? También puede ser. Entonces, esa es mi pregunta. Digo, a diferencia de lo de Obed, que lo de Obed es una petición del jugador hacia él y es más directa, y ahí hay disposición del jugador, y que de repente a veces nos pueden ver como intrusos dentro del staff, dentro del club, ¿no? Muy Por bueno. eso la pregunta. Creo que pones encima de la mesa un tema que es muy, muy importante. Desde mi punto de vista, no se debe asociar la psicología del deporte a los jueguitos. ¿Que se pueden hacer jueguitos? Sí. ¿Que tú puedes hacer jueguitos con una finalidad? Sí. ¿Que un psicólogo del deporte a lo largo de una temporada puede hacer un jueguito, 2 jueguitos, 3 jueguitos? Sí, no hay ningún problema. Pero, ojo, no se debe asociar que la psicología del deporte son jueguitos. Y ese es uno de los problemas que hemos tenido a lo largo de los últimos años. Que lo único que se asociaba al psicólogo del deporte era, vamos a hacer este juego de cohesión o de liderazgo o de comunicación. Y se perdía la esencia. Se hace para conseguir algo. Tiene que estar muy bien justificado. Yo tuve un entrenador en primera división en España que me decía, Joaquín, cada semana hazme un jueguito. Y le tuve que decir, no, esto no va así. Yo entiendo que tú quieras que te haga jueguitos todas las semanas, pero no es mi rol. Yo no puedo hacer jueguitos toda la semana. Porque yo lo que quiero es que estén distendidos, que tengan el entrenamiento, que empiecen el entrenamiento distendido. Yo le dije, pues yo si quieres hago un juego un día, pero con una finalidad, vinculada a la parte mental, a una variable psicológica que queramos trabajar. Por ejemplo, si hacemos un juego de cohesión, lo podemos hacer una vez,
pero no para que se estén riendo todas las semanas. Para eso tal vez el preparador físico. Incluso yo le puedo decir un jueguito al preparador físico para que en el calentamiento pues se pongan por parejas y tengan que ir jugando al pilla-pilla detrás unos de otros. Vale, muy bien. Pero no me pueden asociar a mí como profesional con los jueguitos. Al preparador físico no lo van a asociar con los jueguitos porque lo están asociando con el gimnasio, con las cargas, con los calentamientos, con todos estos aspectos. Si hace jueguitos, lo van a integrar perfectamente. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, sí se pueden hacer jueguitos, pero que no te vinculen única y exclusivamente a los jueguitos. Esa es la recomendación. Es que está ese detalle precisamente y es lo que noto en mi ciudad, Guadalajara, en México. Porque la persona, este mismo profesor que me dio esa materia es el mismo profesor que trabaja con los directores técnicos en formación en la Escuela Nacional, aquí en la sede de Guadalajara. Entonces, tengo muchos amigos, porque muchos de los conocidos que ya son técnicos o están en ese proceso, traen precisamente esa información. Entonces, cuando platican conmigo sobre qué se debe hacer, es qué ejercicio les pongo, pero digo, no, es que a lo mejor es hablar con el jugador o con el grupo de jugadores o hacer una charla precisamente, porque yo también no estoy a favor de esa parte, porque les parecería chocante. Claro. O sea, yo fui jugador a Claro. nivel formativo, pero también he estado en contacto con jugadores ya profesionales que precisamente tienen esa influencia y les parece chocante. Entonces escuchan psicólogo deportivo y luego esa asociación, ¿no? Porque Claro. precisamente está involucrado mucho ese punto aquí en mi ciudad. Claro. Eso es lo que para mí Con tiene que haber jugadores y técnicos. Con Eso jugadores es. y técnicos. Eso es. Equilibrios. Hay que buscar equilibrios. Se pueden utilizar los jueguitos si lo utilizas bien. ¿Puedes utilizar la relajación o la visualización? Sí, si se utilizan bien. Si lo único que te asocian los jugadores es con relajación y visualización, tienes un problema, porque te están limitando. Si lo Sí. único que te asocian es con jueguitos, es un problema, porque te están limitando. Sí, ejemplo, vamos a trabajar la autoconfianza, vamos a realizar una dinámica, algo lúdico, que al jugador le parecería chocante, más que llevarlo a un nivel de conciencia. Claro. Tiene que estar justificado, Rafa. Tiene que estar siempre muy bien justificado todo lo que se hace. Por eso no es nada fácil nuestro rol. Nada fácil, ¿eh? Nada fácil. No, porque de repente se ve desvirtuado también hasta los mismos colegas. Eso es. Así es. Gracias, Joaquín. Estupendo, Rafa, gracias. Marco, adelante. Sí, gracias, doctor Joaquín. Buenas tardes desde México. Igual me parece muy interesante este tema de modelos de intervención. Ya nos explicó un poco los momentos importantes, cómo hacer las intervenciones en cancha, quizá en algún otro espacio, el momento del vestidor y todo eso. Una de mis preguntas o dudas es, porque aquí en México en ocasiones los psicólogos son tomados en cuenta para poder realizar un viaje o hacer una concentración con cierto equipo a una liguilla o algún partido y en algunos otros no. En ese sentido, en una concentración, en algún viaje donde llegas un día previo al partido, hay entrenadores que dicen, yo quiero que el psicólogo trabaje, y hay otros que dicen, no, yo no quiero que el psicólogo los toque ni que tengan sesión. ¿Cómo se maneja esa situación o cuál es la manera correcta de un modelo de intervención en ese tipo de situaciones en específico? Es complicadísima la respuesta, porque ojalá tuviésemos la posibilidad de escoger, de valorar y que el entrenador entrase en razón. Teóricamente, ¿quién es el profesional que debería decir cuándo intervenir, cuándo no, cuándo viajar, cuándo no? El profesional es el psicólogo del deporte, no es el entrenador. El entrenador puede creer que no necesita un psicólogo del deporte o puede creer que necesita el psicólogo del deporte, pero el profesional que debería valorar viajo o no viajo, en primer lugar es el psicólogo del deporte, pero no suele suceder así. Normalmente es el entrenador el que decide y es el entrenador el que te va a dar cancha o no te va a dar cancha. O te dice quédate o vente, dependiendo casi siempre de las creencias que tiene el entrenador, de lo que le puedes aportar. Eso está claro. Desde mi punto de vista, yo, por ejemplo, en el Celta, con el primer equipo, firmo un contrato donde pongo una cláusula que es que yo decidiré a qué viajes iré siempre y cuando el equipo lo requiera, bajo la valoración mía. Y si el técnico requiere mis servicios, que valoraré según las posibilidades que tengo. Es decir, yo lo pongo en el contrato.
porque considero, por ejemplo, cuando fuimos aquí en Europa tenemos la Champions League y tenemos la Europa League. Cuando fuimos a la Europa League, yo les dije, desde octavos de final voy a viajar con el equipo, si les parece bien a los directivos, voy a viajar con el equipo. ¿Por qué? Porque ya entramos a un nivel de competición que merece la pena el esfuerzo de viajar, de estar varios días fuera y todo esto. Y el entrenador, se lo comenté al entrenador, me dijo que encantado y viajé con ellos hasta la semifinal que quedamos eliminados. En la Copa del Rey lo planteé para la final. La Copa del Rey es otra copa que tenemos aquí y quedamos eliminados 2 veces en semifinales. Entonces me quedé con las ganas de ir. Y ahí me quedé profesionalmente mal porque dije, tenía que haber ido ya a semifinales. Hay ya mucha tensión en semifinales. Y podía haber aportado. ¿Cuánto podría haber aportado? Un 1%, un 5%. Pero a lo mejor ese 5% era suficiente para pasar a la final y quedamos eliminados, quedamos apeados. Ahí es donde yo creo que hay que respetar, lógicamente, la opinión del entrenador. Si es un entrenador muy poderoso, pues él va a decidir y tenemos que... Lo único que podemos hacer es trasladarles que consideramos que nuestra figura podría ser importante por esto, por esto, por esto y por esto, y que él decida. Y si él decide, bueno, yo no lo veo, ¿vale? Pues nos quedamos y no pasa nada. Aceptarlo, no nos queda otra. Nuestro jefe ahí es el entrenador. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Encantado. Joaquín, Sí. referente a esa pregunta que hace Marco, ¿qué pasa cuando los jugadores son los que solicitan? A mí me ha tocado que te dicen, es que ocupamos que vayas. Muy bien. Ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo debe ser la comunicación con el cuerpo técnico? ¿Debes dejar que ellos se expresen? ¿Tú les debes decir el sentir del grupo? ¿Cómo debería actuar ahí el psicólogo? Yo creo que si estableciste un canal de comunicación apropiado con el staff técnico, sobre todo con el director técnico, debes hablar con él y decirle, le quería comentar lo siguiente. Hay varios jugadores que me demandaron si podría acompañarles en este partido, porque es un partido importante para ellos. ¿Le parece a usted bien que acompañe al equipo y de esta manera que pueda tener un trabajo más personalizado con ellos en ese momento, en este partido? Y ahí la lógica del entrenador es que te diga que sí. Es la lógica. ¿Por qué? Porque quiere lo mejor para esos jugadores y quiere lo mejor para el equipo. Siempre y cuando el club lo pueda permitir. Porque hay clubes que a lo mejor son muy restrictivos con los viajes, no quieren que viaje mucha gente. Entonces ahí es lo que hay que valorar. Pero yo con que haya un jugador que me lo demande, se lo traslado, si considero que es importante profesionalmente que vaya. Con que haya solo uno, no 2 o 3 o 4. Con que uno, yo se lo trasladaría al director técnico. Tengo algún jugador, yo diría algún jugador que me ha dicho si podría desplazarme. Yo estoy dispuesto a desplazarme. ¿Usted me apoyaría si hay algún jugador que tal? Y se lo trasladaría, sí. Ahí, Joaquín, claro, tú previamente le has comentado al entrenador que esa condición, y si hay algún jugador, yo estoy disponible. Entonces ya él lo mismo dice, bueno, hay un jugador, pero lo normal, si eso no se hubiese hablado, es que te pregunté, ¿quién te lo solicitó? Sí. ¿Cómo manejas eso tú? Porque puede ser que el jugador no quiera que el entrenador como ponerse en tanta evidencia, aunque ya se sepa que tú trabajes con los jugadores. Ahí yo creo que hay que ser muy claros desde el principio y al director técnico hay que decirle, ya sabes que me encantaría poder decirte nombre y apellidos, pero es que no puedo hacerlo porque tengo un secreto profesional, un código deontológico. Yo si ahora te digo al jugador, estoy fallando a mi código deontológico. Entonces ya no es que no debería viajar, es que no puedo seguir en este club. Si yo no puedo, yo el código deontológico tengo que cumplirlo porque si no me pueden expulsar. Desde el colegio de psicólogos pueden decir, pero se está saltando el código deontológico. Es un secreto profesional. Entonces, yo creo que lo entiende el entrenador cuando se le explica así. Y si dice, ya, pero es que si es un jugador importante, sí que vente. Si no es un jugador importante, no se venga usted, porque es un suplente. Y por un suplente no. Entonces ahí ya hay que valorar bien. Pues entonces, si me permite, voy a hacer una valoración y después ya le digo si viajo o no viajo. Y ya se sacan ahí conclusiones, ¿no? Claro. Vale, estupendo. Si hay alguna última pregunta, es el momento. Y entre tanto, Joaquín, te planteo unos segundos, de pronto, si no hay dudas, a modo de cierre, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían 3 claves para ser psicólogo en el fútbol que puedan cerrar tu clase y tu tutoría?
¿Qué Fantástico. resaltarías? ¿Qué sería lo más importante? Muy bien. La primera, ser un apasionado del fútbol. Te tiene que gustar mucho el fútbol, porque es un deporte que se entrena por la semana, muchas veces a unas horas que son complicadas, y el fin de semana hay partidos. Entonces, para ser psicólogo del fútbol tienes que ser un apasionado de este deporte, vivirlo, sentirlo, te tiene que gustar. Aunque no te guste ahora, no quiere decir que no te vaya a gustar. Tienes que buscar hasta el último aspecto que te pueda ayudar a alimentar esa pasión. Entonces, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, conocer la psicología del fútbol, es decir, conocer la modalidad, conocer muy bien la parte técnica, táctica y física del fútbol, conocer muy bien las reglas, conocer muy bien el argot de la modalidad, conocer la cultura del fútbol, la cultura interna. Conocer el vestidor por dentro es conocer lo que piensan los jugadores en general, el sistema de vida que tienen los jugadores, cómo perciben el mundo los jugadores. Entonces ese es el segundo aspecto. Es decir, conocer muy bien la modalidad, ser un apasionado, conocer muy bien la modalidad. Y tercero y último, desde mi punto de vista, la tercera clave es desarrollar tu propio modelo, tu propio método, como decíamos en esta charla, tu propio método basado en todo el conocimiento que se tiene de la psicología en general, trasladado a cada una de las situaciones, contextos y personas que te vas a encontrar en el ámbito del fútbol, y sabiendo que es un método infinito, que nunca vas a obtener un método perfecto, un modelo perfecto. Siempre se va a poder mejorar. Y en esa mejora está la creatividad constante en el día a día. El encontrar método que sea creativo para integrar en el entrenamiento diferentes aspectos de la psicología, para conseguir que la psicología se pueda percibir como un valor añadido a todo el rendimiento de ese jugador o de ese equipo. Que la psicología realmente sume en cada una de las áreas que están vinculadas al rendimiento. Para mí esas son las tres grandes claves a tener en cuenta. Estupendo. Pues muchas gracias, Joaquín. Ha sido un gusto escucharte. Enhorabuena a todos los que han podido llegar hasta el final del día de hoy. Y damos siempre el ánimo de extender la presencia todo lo que les sea posible siempre. Así que, bueno, enhorabuena a todos. Muchas gracias, Joaquín. Y chicos, hasta la próxima semana. Buena semana. Un Chao, saludo, chao. gracias. Hasta luego. Hasta luego.